Hola, hola. Hoy vamos a hablar un poco sobre el conductismo mediacional y el conductismo contextual. ¿Qué sabemos de el contextual? Hablemos un poco sobre sus orígenes, desde dónde vienen. Hablemos desde Watson Skinner, que están vinculados en este mundo. La propuesta de este enfoque se acepta únicamente como un núcleo de análisis de la conducta. ¿De acuerdo? Pero cuando pasamos a hablar de el mediacional, ya hablamos de todo el interés por los procesos mentales que pueden ser descritos como las respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a esta conducta. Entonces, cuando ya hablamos de mediacional, estamos hablando de todo el origen de Hull, Tolman, listo. Entonces, ahora hablemos un poco sobre los objetivos que tienen estas dos. Hablemos sobre el objetivo contextual para empezar. El objetivo que este tiene es como estudiar el control de la conducta, así como la predicción que ésta tiene. Pero ahora pasemos un poco al mediacional. ¿Cuál es el objetivo de este, verdad? Entonces, hablemos de predecir, instaurar, modificar o cambiar esa conducta. Es decir, en pocas palabras y de una forma más directa, es controlar esa conducta. ¿Listo? Controlar la conducta cuando hablamos de mediacional. Ahora, devolvámonos al contextual. ¿Qué pasa con las técnicas que utilizan? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Entonces hablemos un poco sobre estas. Hablemos sobre la observación, que tiene como una característica el rigor en la cuantificación de los datos. Esa es la contextual. Toda la observación que tiene como característica ese rigor de cuantificación de datos. Pero ¿qué pasa ahora con la mediacional? Ok, de pronto estoy dejando que piensen un poco sobre ese tema, cuáles son las técnicas que utilizan. Bueno, les voy a contar un poco. Las técnicas en el mediacional es la ampliación de las variables de análisis, las variables ya sea de cognitivo o emocionales de la persona. ¿Listo? Pero y entonces, ¿cómo se hace esa aplicación? ¿En qué va? ¿Cómo es? El mundo de todo este tema del conductismo es bastante enorme. Entonces hablemos de la aplicación que tiene cuando hablamos contextual, del contextual. Entonces es tanto la clínica como educativa también y deportiva también la podemos encontrar. Y ahora si hablamos y hacemos un versus con el mediacional, nos damos cuenta que la aplicación de esta es clínica, sí, clínica, igual que la anterior, pero también educativa y en ámbitos sociales. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos de la contextual, hablábamos de la clínica y la educativa, que en este tema pues la comparten, por decirlo así. Entonces la misma aplicación, tiene también aplicación en estos, pero también la mediacional la tiene en ámbitos sociales, en contra, digamos, de la contextual que es en ámbitos y la aplicación deportiva. ¿Listo? Pero aparte de todo esto hay críticas. Pero ¿qué críticas pueden haber? Yo creo que se lo preguntarán, que dirán Marfi, pero ¿qué críticas pueden haber en estas? ¿Cómo así que críticas y por qué críticas, cierto? Entonces hablemos primero de las críticas del contextual. ¿Listo? Y estas es que normalmente se considera como reduccionista. ¿Y por qué reduccionista? Porque normalmente elimina los procesos mentales superiores. Y si nos vamos ya a la mediacional y decimos, entonces, ¿cuál es el versus? ¿Qué pasa con la mediacional? ¿Cuál es la crítica? ¿O no tiene crítica? Sí, sí tiene crítica. Entonces, la crítica es que acepta la medida de variables no directamente observables. No siempre es observables. ¿Listo? Entonces, ahora hablemos un poco sobre el tema del contextualismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los terapeutas que son contextualistas, ellos no están interesados en el historial vital del usuario. En sí, no.
sino que están más interesados en la historia vital como una clave, ¿sí? Como algo que le está ocurriendo en el momento y en el presente. Normalmente vemos en otros y en otros campos en los que estamos interesados por toda la historia, lo que sucedió, qué pasó, pero en este caso vamos como más puntual al presente, qué está sucediendo en el presente, ¿verdad? Es decir, todos esos terapeutas contextualistas se interesan por el por qué está apareciendo esta conducta, qué contexto tiene, cuál es el motivo por el cual está y qué función tiene y cómo afecta al usuario. ¿Listo? Es decir, el terapeuta contextualista se pregunta cosas como, vamos a hacer un ejemplo, como por qué está pasando lo que está pasando, cuáles son los antecedentes y las consecuencias de lo que está pasando en el presente. En sí, pues, qué está pasando, la descripción exacta de esto y cómo le está afectando a la persona, ¿sí? Si lo daña, si no lo daña, si es desfavorable, eh, si se parece a otra cosa que le haya sucedido, algún momento, qué sucede, ¿sí? En esto hablamos del contextualismo. Ahora hablemos un poco sobre todo el tema mediacional también. Entonces, las variables que intervienen son los fundamentos básicos y en esto hablamos básicamente de el estímulo y la reacción exterior que tiene. Cuando hablamos ya en el mediacional de los pensamientos, imágenes mentales, forman parte del comportamiento de la persona. ¿Listo? Y también podemos hablar de la continuidad, es decir, los eventos encubiertos y las conductas que se manifestaron. ¿Listo? Eso es como la información en sí, tanto del conductismo mediacional como el contextual, que en este momento podemos darles. De pronto, algo como para dejar en conclusión de todo esto, es lo que estamos viendo y lo que hablamos al inicio, ¿recuerdan? Estábamos hablando de todo el tema que tienen estas dos y el versus que realizamos, el origen que tuvimos, los objetivos, las técnicas que se manejaban, pero básicamente en el contextual podemos ver que se pregunta un por qué, un presente, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Hace daño? ¿No hace daño? ¿Qué pasa? ¿Por qué la reacción? ¿Por qué eh, reaccionamos de esa forma? ¿Por qué nuestra conducta es así? ¿Debido a qué? ¿Qué nos ocasiona que sea de esa forma, verdad? Y ya en el mediacional, pues ya lo hemos visto, que es toda la técnica y la ampliación de muchas variables de análisis cognitivas y emocionales, ¿sí? Entonces, vamos al por qué en el presente y en otra vamos a todo el análisis de todas las variables que hay. ¿Listo? Entonces, esto es un poco sobre este gran mundo, porque el mundo del conductismo es enorme, pero hoy queríamos hablarles un poco sobre estos dos en sí, que ustedes tuvieran como un poco más de información sobre este tema, ampliaran conocimientos y conocieran un poco más sobre esto. Entonces, esperamos les haya gustado. Parte de esta información va contribuida a la gran página Psicología y Mente. De pronto la han escuchado un poco sobre esto, sobre esta página en sus búsquedas. Los que estudiamos psicología la hemos utilizado. Es bastante interesante, podemos sacar mucha, demasiada información sobre este tema. Y también hay una importante que encontré que se llama EdocPub. En esta también podemos encontrar ciertos como temas importantes de la psicología, son trabajos que se suben ahí y que tienen bastante como interés por los psicólogos, entonces también la podemos utilizar sin ningún problema. Y esto fue todo, espero que les haya gustado. Recuerden que en este podcast estuvieron con Marfi Lorena Ramírez Barreto, de la modalidad a distancia Uniminuto Calle 80.